Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso les traigo, como pueden ver, a Lightyear de la última película con su gatito robot que lo acompaña todo el tiempo. En esta ocasión vamos a realizar a un Lightyear moderno, actualizado como salió en la película, pero también puedes hacerlo el Lightyear, Buzz Lightyear tradicional de Toy Story, el que siempre hemos visto. También te lo puedo enseñar al final del video, les digo cómo lo podemos transformar a ese Buzz Lightyear también tradicional para que lo podamos hacer. Todo es exactamente igual, lo único que cambiamos es el que no le hacemos el cabello, sino le colocamos esa cobertura moradita que él tiene para su casco. Es lo único y de una vez lo convertimos en nuestro Buzz Lightyear tradicional. Así que puedes realizarlo exactamente igual. En este tutorial vamos a hacerlo así como lo diseñé, como ustedes lo pueden apreciar. Mide 28 centímetros aproximadamente y su gatito mide 8 centímetros. Este gatito, si se lo quieren hacer como complemento, como yo lo hice, este gatito lo encuentran en una publicación o un post en Instagram, el patrón escrito. Aquí en la caja de información encuentras el enlace de mi Instagram y allí lo vas a encontrar escrito, ¿vale? Para que se lo realices como compañero. Buzz Lightyear mide 28 centímetros. Está realizado en hilo macramé de gruesor de 2 milímetros y con una aguja 3.5 milímetros. Espero que lo realices, me etiquetes y dale suscribirte y manito arriba para que podamos crecer en el canal. Así que sin más, comencemos. Bueno, vamos a dar inicio con nuestro Buzz Lightyear y vamos a comenzar con los brazos. Nos va a estar acompañando por aquí Minions, que fue uno de los últimos tutoriales y videos que les subí al canal, así que si gustas y si quieres hacerlo, por ahí te lo dejo. Vamos a comenzar con los brazos y vamos a comenzar con un anillo mágico con color blanco. Vamos a hacer 5 puntos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo mágico y como en todos mis videos y tutoriales, les comento que yo voy a trabajarlo subiendo rondas y cerrando rondas, pero puedes trabajarlo de manera espiral si así trabajas todos tus amigurumis, es exactamente lo mismo. Yo lo hago de esta manera para que podamos agilizar y no estar poniendo marcadores, ¿vale? Vamos en nuestra segunda ronda a hacer aumento en todos los puntos. Aumento quiere decir que vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar. Entonces vamos a tener 10 puntos al finalizar la ronda. En nuestra ronda número 3 vamos a realizar un aumento y un punto. Y ese va a ser nuestro patrón a seguir por toda la ronda. Ya les muestro. Vamos a hacerlo. Vamos a comenzar con un aumento y enseguida hacemos un punto solo y esto lo vamos a repetir toda la ronda, aumento y un punto. Allí al finalizar vamos a tener 15 puntos en total. Estos mismos 15 puntos los vamos a tejer por 3 rondas. Rondas le llamo yo de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a hacer aumentos, ni disminuciones, ni nada por el estilo, sino que vamos a realizar la misma cantidad de puntos que tenemos en la ronda anterior. En este caso, 15 puntos. Entonces vamos a realizar 3 rondas de estos mismos 15 puntos de color blanco. Vamos para la ronda número 7 y en el último punto de esa ronda no lo terminé, lo dejé a la mitad y vamos a cambiar de color al morado. Vamos a hacer una sola ronda de morado.
y en esta ronda vamos a trabajarla tomando la hebra trasera. No todo el punto, sino solo la hebra trasera. No vamos a cortar el blanco, lo vamos a dejar detrás en espera porque más adelante en la siguiente ronda lo vamos a tomar. Bueno, vamos a dejar a un lado Minions porque nos está haciendo como estorbo un poquito. Vamos ahora en la ronda número 7 a tomar la hebra trasera y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3, y vamos a hacer una disminución. ¿Cómo hacemos las disminuciones? Tomamos una hebra del siguiente punto, en este caso la trasera, tomamos la siguiente hebra del otro punto y pasamos por allí para hacer nuestro punto bajo. Volvemos a repetir 3 puntos, 1, 2 y 3 y hacemos una disminución. Vamos a repetir eso toda la ronda con morado y allí nos van a quedar 12 puntos. Vamos a hacer la siguiente ronda y vamos a coger y a retomar con el blanco. Cerramos con blanco y vamos a trabajar esta ronda de punto sobre punto. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer estos mismos 12 puntos. Pero la primera ronda la vamos a hacer también tomando la hebra trasera. Solo la hebra trasera de esta ronda morada. Vamos a hacer una ronda tomando esta hebra y las otras las vamos a hacer tomando todo el punto. Vamos a hacer 5 rondas de blanco. Cinco rondas en total con esta que estamos haciendo tomando la hebra trasera. De punto sobre punto, de 12 puntos en total. Ya terminé estas 5 rondas, de 12 puntos cada una y vamos a cambiar a color negro. Vamos a tomar el color negro y vamos a terminar este último punto con el negro. Y esta ronda también la vamos a realizar tomando solo la hebra trasera. Vamos a dejar este color blanco a un lado en espera por delante, aquí por delante, porque vamos a trabajar con él un bordo que vamos a hacer a nuestros guantes. Entonces, esta ronda la trabajamos tomando la hebra trasera de estos mismos 12 puntos. Vamos a hacer 2 rondas de color negro. Vamos a hacer esta y vamos a hacer una más donde sí vamos a tomar todo el punto y vamos a hacer los mismos 12 puntos. Solo vamos a trabajar esas 2 rondas de color negro. Y pasamos a hacer el bordo de nuestro guante para dejarlo hecho de una vez. A mí me gusta dejarlo hecho de una vez, que todavía no está muy relleno y nos facilita mucho más el trabajo para que podamos tejer encima de él. Vamos a terminar estas 2 rondas. Ya terminé esas 2 rondas de negro, voy a dejar el último punto pendiente y con la hebra que dejé blanca vamos a trabajar en este bordo que nos quedó. Vamos a hacer un bordito de punto bajo. Primero vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y luego vamos a trabajar 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos esa ronda con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahí terminamos el bordito que vamos a hacer para nuestro guante. Vamos a cerrar en el primer punto y vamos a hacer una cadeneta, cortamos la hebra y ahorita la escondemos dentro del brazo. Retomamos el punto acá donde quedamos en el color negro, lo acomodamos y aquí donde quedamos enhebramos con el blanco.
Recuerden ir rellenando a medida que vamos tejiendo, ¿no? Ya vamos a pasar al color blanco nuevamente, donde dejamos esperando el negro, y vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de estos mismos 12 puntos, pero esta ronda la vamos a hacer por el bucle trasero, tomando solo la hebra trasera. Jalamos estas y las vamos escondiendo a medida que vamos tejiendo. Vamos a hacer esta ronda y luego vamos a hacer una ronda más de blanco de punto sobre punto, pero ya tomando todo el punto. ¿Listo? Vamos a hacer esas dos rondas. Terminadas esas dos rondas, vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, y hacemos una disminución. Y vamos a repetir eso nuevamente. 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, y hacemos nuevamente la disminución. Allí nos van a quedar 10 puntos en total. La siguiente ronda vamos a hacer estos mismos 10 puntos, una ronda de punto sobre punto. Y vamos a cambiar a color negro. Dejamos el último punto sin terminar y introducimos la hebra de color negro. Aquí ya podemos cortar el blanco porque no lo vamos a utilizar más. Vamos a introducir la hebra negra y con el negro vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, pero tomando solo la hebra trasera. Esta ronda vamos a hacerla tomando la hebra trasera y luego hacemos una ronda de negro, una ronda más de estos 10 puntos, pero ya tomando todo el punto. Allí serían 2 rondas de color negro. Ahora vamos a hacer la última fila para terminar nuestro brazo. Pero antes de hacerla, para cerrar nuestra abertura del brazo, vamos a tener en cuenta que nuestras 4 medias varetas del bordo que hicimos acá de blanco nos queden hacia el frente de nuestro brazo para poderlo cerrar. Entonces vamos a ubicarlo que nos quede de frente y espichamos la abertura y vamos a hacer punto deslizado hasta la esquina donde hayamos llegado, donde debemos ubicarnos. En mi caso solo debo hacer un punto deslizado. Cerramos la abertura teniendo presente que lo deben rellenar muy bien y vamos a hacer 5 puntos bajos cerrando nuestro brazo, atravesando pues los 2 puntos, el del frente y el de atrás. Van a ser 5 puntos, 2, 3, 4 y en el último 5. Hacemos una cadeneta y cortamos la hebra. No es necesario dejarla larga porque estos brazos los vamos a empalmar cuando cosamos y estemos tejiendo el cuerpo. Vamos ahora con el color verde a hacerle un bordo a nuestro guante. Vamos a tomar el color verde que vayas a utilizar para nuestro Buzz Lightyear y vamos a introducir en el primer punto de la parte de atrás. Dejamos una hebrita larga para ahorita esconder y vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar a las medias varetas. Vamos a hacer puntos deslizados sobre los puntos bajos que hicimos en ese lugar. Cuando llegamos a las 4 medias varetas, allí vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 4 puntos bajos sobre los mismos 4 medias varetas. 3 y 4. Y luego hacemos puntos rasos o puntos deslizados sobre los 4 últimos puntos que hicimos para finalizar ese bordo. Voy a hacer uno aquí para unir. Hago una cadeneta y corto. Dejo una hebra larguita para que podamos
esconder por dentro de nuestro brazo con la aguja lanera o con nuestra misma aguja de tejer. ¿Listo? Así terminaríamos nuestros brazos. Debemos hacer otro exactamente igual para nuestro cuerpo de Buzz Lightyear. Vamos a pasar ahora a nuestras piernas. Para los pies vamos a realizarlo con el morado. Vamos a empezar con el color morado. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a hacer aumentos pues de manera ordenada, como siempre les digo. La siguiente ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos. Entonces nos van a quedar 12 puntos en total. Aumentos son 2 en el mismo lugar, ¿no? Entonces nos van a quedar 12 puntos. Seguidos de esos 12 puntos vamos a tejer un patrón que va a ser aumento y un punto solo en el siguiente. Y vamos a repetir eso toda la ronda. Aumento y un punto. Allí nos van a quedar en total 18 puntos. En la siguiente ronda que van a trabajar va a ser aumento y 2 puntos. Y allí nos van a quedar 24 puntos. Y la última de aumentos va a ser aumento y 3 puntos y nos van a quedar 30 puntos en total. Cuando ya tengamos hasta la ronda número 5, con 30 puntos, vamos ahora a pasar al color blanco. Entonces vamos a pasar la hebra morada por delante y vamos a introducir nuestro color blanco. Esta ronda la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. Vamos a dejar el morado ahí por delante en espera para hacer el bordo de nuestra bota. Vamos a tomar solamente la hebra trasera y vamos a realizar de color blanco 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El número 9 lo vamos a dejar a la mitad y vamos a introducir el color verde. Terminamos el punto con el color verde y vamos a llevar el blanco ahí escondido para volverlo a retomar más adelante. Vamos a hacer de color verde 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El número 11 lo dejamos sin terminar y volvemos a tomar el blanco que llevamos ahí y vamos a hacer de blanco 10 puntos. 1, 2, 3 y vamos llevando el color verde. ¿Listo? Cuando terminemos esta ronda, vamos ahora a trabajar 2 rondas más exactamente igual a esta, pero vamos a tomar todo el punto. Ya no vamos a tomar solo la hebra trasera. Vamos a hacer 2 rondas más exactamente igual a esta. Cuando ya tenemos esas 3 rondas terminadas exactamente iguales, se va a ver de esta manera. Va a quedar lo verde delante de nuestro zapato. Ahora vamos a parar un momento allí y vamos a retomar el morado, donde dejamos la hebra por delante. En este bordo del zapato vamos a ponerlo de esta manera hacia arriba y vamos a trabajar puntos bajos por todo alrededor. Una ronda de punto bajo tomando ese bordo que nos quedó ahí abajo. De esta manera. Le damos toda la vuelta al zapato y terminamos donde comenzamos. Y volvemos a continuar con nuestro zapato.
Ya teniendo nuestro bordito morado de la bota, vamos a empezar a hacer rondas de disminuciones. En esta ronda también vamos a continuar con nuestro color verde escondido y lo vamos a ir llevando allí hasta que lo necesitemos. Vamos a comenzar haciendo 9 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 9 lo dejamos allí sin terminar y tomamos el verde. Cerramos con el verde. Luego hacemos 2 puntos de verde, 1 y 2. Y luego hacemos 5 disminuciones de verde. 1, 2, 3, vamos jalando el blanco, 4 y la última de verde, 5, pero esta la vamos a dejar a la mitad para poner el blanco. Cerramos con nuestro hilo blanco. Ahora con el hilo blanco vamos a hacer una disminución. Y terminamos la ronda haciendo 7 puntos. Y vamos a ir llevando el verde hasta el final de nuestra ronda para volver a comenzar la siguiente. En la siguiente ronda de disminuciones vamos a comenzar haciendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego hacemos una disminución y esta disminución la dejamos a la mitad y cambiamos a color verde. Con el color verde vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, vamos a ir acomodando el zapato para que nos facilite hacer las disminuciones. 3 y 4. 4 disminuciones. Esta última la dejamos sin terminar y cerramos con el blanco. Con el blanco vamos a hacer una disminución y terminamos la ronda haciendo 5 puntos bajos. ¿Listo? Vamos a ir jalando la hebra y terminando nuestra ronda con 5 puntos blancos. Allí nos van a quedar 18 puntos. Vamos a hacer estos mismos 18 puntos de color blanco durante 3 rondas. Ya no vamos a usar más el verde. Vamos a hacer 3 rondas de color blanco de estos mismos 18 puntos. Después de esas 3 rondas de 18 puntos voy a hacer una de color verde. Entonces cambié de color. Voy a dejar el blanco ahí atrás en espera porque ahorita lo vamos a volver a utilizar. Y voy a tejer una ronda de color verde. Y cuando termine esta ronda voy a tejer 2 rondas más de color blanco que tengo ahí en espera. Recuerden que debemos ir rellenando, ¿listo? Vamos a rellenar muy bien lo que llevamos de nuestro zapato. Vamos ahora, después de esas rondas blancas, 2 rondas blancas, vamos a introducir el color negro y vamos a hacer 2 rondas de color negro. Vamos a dejar el blanco en espera porque ahora lo vamos a volver a utilizar y esta ronda la vamos a hacer utilizando solo la hebra trasera. Solo tejemos tomando la hebra trasera. Y la siguiente ronda de negro, que son 2, la vamos a hacer sí tomando todo el punto. Cuando terminemos esas 2 rondas, retomamos con el color blanco que tenemos ahí en espera. Paramos un momento allí con el negro y vamos con la hebra blanca que dejamos en espera. Vamos a realizar el borde de nuestra bota de una vez, o si lo quieres hacer más adelante también lo puedes hacer. Vamos a tomar el blanco y vamos a empezar a hacer 8 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la parte delantera de nuestro zapato, allí vamos a hacer 7 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acomodando. 6 y 7. Y van a terminar con 3 puntos bajos. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta que estas medias varetas nos queden en el frente. Si lo tienes que correr un poco más, los puntos, menos puntos al inicio para que te queden en el frente las medias varetas, lo haces. Y 3 puntos terminamos al final. Allí terminamos este borde y vamos a retomar acá donde quedamos con el color negro y introducimos el color blanco para empezar a trabajar con nuestro blanco. Para terminar nuestra pierna vamos a hacer 3 rondas de color blanco, pero la primera que vamos a hacer la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de la ronda anterior que tenemos de color negro. Y las otras 2 rondas vamos a trabajarlas tomando ya todo el punto anterior. Entonces van a ser 3 rondas. En total, para terminar nuestras piernas, recuerden que estamos teniendo en total 18 puntos. Y ahí rellenamos muy bien y vamos a hacer otra pierna exactamente igual. Yo ya aquí tengo mi otra pierna con las 3 últimas rondas blancas finales y vamos a hacer otra exactamente igual para poder comenzar a realizar nuestro cuerpo. Vamos a ubicarlos en el centro. La segunda que realices vamos a ubicar con puntos deslizados en el centro interior de nuestra pierna para poder unir también en el centro interior de nuestro otro pie. Y así podremos empezar a trabajar circularmente en el cuerpo, teniendo presente que la unión debe quedar detrás de nuestro cuerpo. En mi caso tuve que realizar 6 puntos deslizados hasta llegar al centro de nuestro pie o nuestra pierna. Realizamos luego 5 cadenetas y ubicamos en el centro también interno de nuestra otra pierna para hacer un punto allí deslizado o comenzar nuestra ronda. Vamos a realizar una ronda donde vamos a tejer toda la pierna, los 18 puntos de una pierna, vamos a tejer luego los 5 puntos de las cadenetas y pasamos a tejer los 18 puntos de la siguiente pierna y tejemos 5 puntos por detrás de nuestras cadenetas. Allí nos va a quedar un total de 41 puntos. Vamos a tejer esos mismos 41 puntos por 4 rondas. Vamos a hacer 4 rondas del cuerpo de color blanco, de punto sobre punto. Entonces, aquí yo ya voy terminando la primera pierna, tejo los 5 de las cadenetas, luego la segunda pierna y tejo por detrás los 5 puntos de las cadenetas para terminar con 41 puntos. ¿Listo? Y pasaríamos a comenzar rondas de disminuciones. Luego de que tenemos las 4 rondas de punto sobre punto, vamos ahora a realizar una ronda de disminuciones. Vamos a hacer 2 disminuciones en esta ronda, una en cada lateral de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ir tejiendo hasta llegar al lateral. La cantidad de puntos que tengas hasta llegar al lateral o al costado de nuestro cuerpo. Y allí vamos a hacer una disminución. Como en esta ronda vamos a hacer solo 2 disminuciones, una en cada lateral,
Entonces nos van a quedar 39 puntos. Ya hice mi primera disminución y voy a continuar tejiendo todo el frente de mi cuerpo hasta llegar al otro lateral, donde voy a hacer la segunda disminución acá. Estos mismos 39 puntos los vamos a tejer en una ronda de punto sobre punto y próximamente cambiamos al color verde. Al realizar la última ronda de punto sobre punto de los 39 puntos, vamos a cambiar de color y vamos a introducir el color verde. Este color verde lo vamos a utilizar solamente por 2 rondas. Y vamos a hacer la primera ronda haciéndola tomando solo la hebra trasera. Vamos a tejer estos mismos 39 puntos por esas 2 rondas. No vamos a hacer disminuciones. La segunda ronda de color verde la vamos a realizar tomando todo nuestro punto. Y después de esto vamos a cambiar al color negro. Ya teniendo las 2 rondas de color verde, lo que vamos a hacer a continuación es pasarnos al color negro. Y con el color negro vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de los mismos 39 que venimos trabajando, pero la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Y luego con el mismo color negro vamos a hacer una ronda de disminuciones. Entonces, esta ronda negra la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los mismos 39 puntos. La siguiente vamos a trabajarla un patrón que va a ser 7 puntos y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda para terminar con 8 puntos al final. Y después de esto vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto de color negro. Ya hemos terminado las rondas de color negro. Vamos a pasar ahora a cambiar a nuestro color verde. Y vamos a trabajar 2 rondas de color verde, punto sobre punto de estos mismos 40 puntos y nos quedaron 40 puntos, ¿no? No les había dicho. Nos quedaron 40 puntos en la última ronda donde hicimos disminuciones y luego hicimos 2 rondas de esos mismos 40 puntos de color negro. Ahora poniendo el color verde vamos a trabajar 2 rondas de punto sobre punto de estos 40, pero la primera de ellas la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Y la segunda ronda de color verde sí la vamos a hacer tomando todo el punto. Después de esas 2 rondas de 40 puntos, vamos a trabajar rondas de disminuciones. Vamos a hacer una ronda que va a ser un patrón de 3 puntos y una disminución y repetimos eso toda la ronda. Y luego hacemos 3 rondas de punto sobre punto. De este mismo color todo lo demás hasta terminar el cuerpo. Ya he rellenado un poco nuestro cuerpo para que vaya tomando forma y ahora en nuestra siguiente ronda, acá ya tenemos 32 puntos y estos 32 puntos ahora vamos a hacer una ronda de disminuciones. Vamos a hacer un patrón que va a ser 2 puntos y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda, 2 puntos y una disminución. Luego vamos a hacer una sola ronda de punto sobre punto de esa misma cantidad de puntos. Y vamos a alistar nuestros brazos porque vamos a colocarlos en la siguiente ronda. En este momento vamos a tener 24 puntos. Lo que vamos a hacer en la siguiente ronda es ubicar nuestros brazos. Entonces para ello deben quedar en los costados de nuestro cuerpo, así que vamos a tejer puntos hasta llegar a ese lugar donde van a quedar nuestros brazos. En mi caso yo tejí 4 puntos y voy a colocar mi primer brazo. Vamos a tener en cuenta que esta parte, la que hicimos de medias varetas en el borde del guante, debe quedar en la parte delantera. Entonces lo voy a ubicar de esta manera y voy a tejer junto con los brazos
el cuerpo. Tenemos 5 puntos en los brazos, así que voy a introducir en el primer punto y en el punto del cuerpo y voy a traspasar allí para hacer mi punto bajo. Vamos a hacer los 5 puntos del brazo también tomándolos desde el cuerpo, atravesando hasta el cuerpo. Este es mi segundo, vamos por el tercero, 3, el cuarto y el punto número 5. Ahí quedó ubicado ya mi primer brazo y yo continúo tejiendo el resto de puntos en el cuerpo, en el pecho, la parte de adelante hasta llegar al otro extremo donde voy a ubicar mi segundo brazo. En este caso yo estoy tejiendo 8 puntos del frente y voy a ubicar mi segundo brazo. Coloco en el punto del brazo y atravieso hasta el punto del cuerpo. Y tejo los 5 puntos del brazo tomando también los de nuestro cuerpo. De esta manera. Y así vamos a tejer todo alrededor de nuestro cuerpo hasta terminar donde comenzamos. ¿Listo? Vamos ahora en la siguiente ronda a hacer una ronda de puntos sobre los que ya tenemos allí de verde y luego hacemos una ronda de un patrón que va a ser un punto y una disminución y repetimos eso toda la ronda. Allí acabaríamos con nuestro color verde y pasaríamos ya a utilizar el color normal para nuestra cabeza, el que vayas a utilizar. Bueno, aquí hemos terminado con 16 puntos en la última ronda que hicimos un punto y una disminución. Y así hemos terminado nuestro cuerpo de nuestro Buzz Lightyear. Ahora vamos en la parte 2, tutorial parte 2, que te va a salir por acá arriba o al final en la descripción del video encuentras el enlace. Vamos a continuar con nuestra cabeza, el pelo, bueno, todo lo que nos hace falta. Vamos a dejar hasta acá para que no se nos haga más largo el video y entonces nos vemos en la parte 2.